Entérese con Teodoro Rentería Villa. Una presentación de Irradia, periodismo trascendente. Bien, gracias al auditorio por continuar en este espacio de periodismo trascendente. Hace ya algunos años, recuerdo en verdad la inquietud de un joven, Pedro Aces Barba, en generar cambios, impactar en el sindicalismo mexicano. Esa continuidad le llevó a crear la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, de la cual es su secretario general. Pedro, me da muchísimo gusto saludarte, senador. Muy buen día. Mi estimado Teodoro, muchas gracias. Qué gusto saludarte y un saludo fraterno a todo tu auditorio. Bien, y además agradecerte públicamente, Pedro, las muestras de afecto y cariño hacia mi señor padre. Te lo he repetido ya en varias ocasiones. Pedro, ayer presentas un documento muy interesante, un documento editorial que habla sobre la breve historia del sindicalismo en México. A ver, yo te preguntaría, ¿es breve la historia del sindicalismo en México? El sindicalismo en México, del que yo te hablo en este libro, y primero, antes que empezar con lo del libro, quiero mandarle un saludo muy afectuoso a tu señor padre. Somos amigos, tú y yo, ya de generaciones anteriores, desde nuestros papás, y don Teodoro Rentería para mí es un precedente en el periodismo muy importante, así que si nos está escuchando, don Teodoro, le mando un abrazo muy fuerte. El sindicalismo en México, Teodoro, data de hace más de 4 siglos. Lo platico en el libro cuando un grupo de músicos estaba en construcción la Catedral de la Ciudad de México, y un grupo de músicos estábamos regidos bajo las leyes de la Nueva España. Un grupo de músicos hacen su primer paro, ya que el cura de la iglesia, que hoy la conocemos como la Catedral Metropolitana, no les quería pagar. Ese es el primer paro que se hace laboral en América Latina. Después, en 1766, hay otro muy reconocido, que es el Mineral del Monte, en el estado de Hidalgo. En aquel tiempo, durante la colonia, solo había empresas españolas o inglesas, y la minería la trabajaban, la explotaban los ingleses. Y ahí se hace un paro muy largo, un periodo aproximadamente de 4 o 5 meses de paro en esas mineras. Después, en 1907, viene Río Blanco, en Veracruz, que perdieron muchas vidas los trabajadores, las huelgas de Cananea. Te hablo de Lombardo Toledano, del nacimiento de la Casa del Obrero Mundial, con Luis M. Morones, de cuando Lombardo es traicionado por los 5 lobitos encabezados por Fidel Velázquez, el apoyo que le da Lázaro Cárdenas a la Confederación de Trabajadores de México en su origen, ¿no? Y hasta llegar ahora al sindicalismo moderno y a la reforma laboral, con la que yo desde hace 28 años soñé y que tuve la oportunidad de presentar en la tribuna más alta de la nación, en el Senado de la República, para acabar con los contratos de protección que tanto daño le han hecho a México. Hoy tenemos ya oficinas para darle seguimiento a lo que es el TEMEC en el capítulo 23, que habla de la mano de obra. En Washington, D.C., estamos incorporándonos a la OCDE en el tema laboral. La OCDE es un órgano tripartita que está en París, que se divide entre los grupos de los sindicatos más importantes del mundo, las cámaras patronales más importantes del mundo y los 38 gobiernos con mayor economía mundial, y estamos ya a punto de entrar a participar este año con ellos. Y esos son los avances que tenemos, Teodoro. Del sindicalismo no se puede quedar como se pensaba hace 40 o 50 años. El sindicalismo tiene que ser proactivo. Tenemos que ir de la mano con los empresarios, tenemos que agradecer que haya empresarios que inviertan, que crean en México, porque eso hace como legado que nos deja, pues las fuentes de trabajo para que el trabajador pueda trabajar, que haya fuentes de empleo todos los días, que puedan llevar su sustento a sus casas con lo que más quiere un ser humano, que es su familia, para que tengan una mejor forma de vida. Hemos tenido incrementos salariales muy importantes en los últimos 4 años, el 22% se dio este año, son aumentos históricos, pero no es suficiente. Tenemos que seguir luchando
por mejores salarios. Como yo se lo digo a las cámaras empresariales con las que tengo una gran relación, la moneda redonda y la moneda rueda, si nosotros le pagamos mejor al trabajador, pues el trabajador va a tener mayor poder adquisitivo y las ventas de los empresarios, de todas las empresas, pues van a ser mayores cada día. Entonces tenemos que ir en una sinergia de la mano para que el sistema tripartita en México no se pierda entre los gobiernos, los empresarios y los trabajadores, y de eso habla el libro, desde el origen hasta lo que hoy es CATEM, la modernidad sindical, que ya no es como en el ayer. Hoy se tienen que legitimar todos los contratos colectivos de trabajo para que se acaben esos tan dañinos contratos de protección donde los líderes se hinchaban las bolsas y el trabajador pues no tenía ningún otro beneficio. Y también enseñarle a los trabajadores dentro del sindicalismo moderno que no solo se les dan beneficios, también tienen que tener obligaciones. Entonces, me gusta mucho porque hay equilibrios, Teodoro, de un lado y de otro, y si todos caminamos de la mano, hoy México está en un momento estratégico en productividad, pertenecemos a la zona más productiva del mundo, porque después de que China deja de ser el primer socio y México toma ese papel de ser el primer socio de exportador de los Estados Unidos, bueno, pues están llegando muchas empresas a ponerse en no solo en la franja fronteriza, en esos más de 3,000 kilómetros que tiene la frontera norte, sino en muchos otros estados, el corredor que va de Querétaro a San Luis Potosí, siguen llegando empresas, en Aguascalientes siguen llegando empresas, en Nayarit se va a hacer un puerto muy importante y están ya muchas empresas por llegar allá, Jalisco, Zacatecas, o sea, hay un crecimiento de nuevas empresas muy importante y tenemos que cuidarlos, no solo confiarnos de nuestra posición geográfica, sino cuidar todos esos capitales que están llegando a México para poder exportar mano de obra. Y lo digo aquí, lo he dicho siempre, México tiene la mejor mano de obra del mundo, pero tenemos que seguir nosotros como sindicatos modernos capacitando a los trabajadores. Eso es lo más importante. Un trabajador bien capacitado será siempre un trabajador mejor remunerado. Así es, mi querido Teodoro. Pedro, ayer tuviste dentro de las figuras que presentaron tu libro y lo comentaron, a una figura muy especial, a Lech Walesa, el expresidente polaco, ex líder sindical, motivador de cambios mundiales. ¿Qué comenta él y cómo ve él estos cambios a un sindicalismo que lógicamente no es la modernidad que hoy se presenta y que tiene la CATEM? ¿Qué comenta Lech Walesa sobre tu obra? Mira, yo invité a Lech Walesa porque tengo la fortuna de ser su amigo ya de varios años. Yo, dentro de la historia moderna del mundo, he tenido 3 gentes que he admirado mucho: Martin Luther King, Nelson Mandela y Lech Walesa. Y el único que está vivo es Lech Walesa, y para mí era así como un sueño traerlo a la presentación de mi libro, porque fue un hombre que cambió a su país, que empezó de soldador en el puerto de Gdańsk, en Polonia, después llegó a ser líder sindical en ese mismo puerto, y de ahí se aventó como los grandes y logró encabezar el movimiento Solidaridad en Polonia. De ahí llega presidente y después Premio Nobel de la Paz, un currículum extraordinario. Pero él tiene una cosa que yo le admiro mucho, Teodoro. Él hizo que un país que estaba pues bajo la tutela, podríamos decir así, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en aquel tiempo, que era la URSS, ¿sí? Pudieran cambiar. Ayer en una comida, cuando lo despedía, se acercó una persona y le dijo: señor Walesa, gracias por poner un granito de arena para que el mundo cambiara. Él cambia Polonia, él hace que su país sea un país donde la gente trabaje como socialista para que puedan vivir como viven los capitalistas. Y eso es una gran ecuación. Eso solamente es la conclusión de trabajar más para ganar más y vivir mejor. Entonces es una gran fórmula la que me hereda Lech Walesa para que yo lo haga aquí en México con los trabajadores, que trabajen más, con mejores salarios, y por qué no, que tengan derecho a mejor forma de vida. Lech Walesa se fue muy emocionado. Era la primera vez que en su vida hacía un prólogo de un libro. Yo tuve la oportunidad de ser el privilegiado de tenerlo aquí y que me hiciera el prólogo de mi libro. Lech Walesa es un referente mundial del sindicalismo,
sin duda alguna, Teodoro. Pues te felicito, estimado Pedro. Hoy desde el Senado, esta doble función de secretario general de un sindicato, de una confederación que ha crecido y nos consta en todo el territorio nacional, en tu calidad de legislador a largo plazo, 6 años, también te ha permitido impulsar, como lo decías, grandes reformas. ¿Qué falta? ¿Qué faltaría para antes de que culminara tu etapa como legislador federal, Pedro? Pues faltan muchas cosas. Mira, siempre hay que ir a los ritmos que te marcan los tiempos y siempre hay que ir adherido a la modernidad. Entonces siempre reformar, siempre hacer cosas nuevas, no te puedes quedar atrás. Yo decía que no es lo mismo estar en el tema de la Revolución Mexicana de 1910 a hoy en el 2023 que se hace en la Revolución Industrial 4.0, donde la mecatrónica, la robótica, la inteligencia artificial, pues son el parteaguas de esta nueva época que estamos viviendo. ¿Para qué te sirven a ti que hoy de la Facultad de Odontología salgan 800 dentistas si 40 de ellos abrirán un consultorio y los demás estarán trabajando de choferes o de taxis? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar mecanismos para empezar a darle apertura a instituciones técnicas para que sean técnicos profesionales para toda la maquinaria que hoy en el mundo está avanzando. Y las máquinas no se hicieron solas, las máquinas las hizo el ser humano. Hoy tenemos que tener técnicos especialistas para poder darle mantenimiento a toda esa maquinaria. Como tú lo puedes ver, ya los estacionamientos son con máquinas y una serie de cosas que podemos ver a través del mundo donde han venido quitando mano de obra. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Haciendo carreras técnicas. Pedro, muchas gracias por tomar la llamada, enhorabuena. ¿En dónde se puede adquirir tu libro o consultar? En Librerías Porrúa, ahí en la página de Librería Miguel Ángel Porrúa, también ya está en Librerías Gandhi y en varias más. Enhorabuena, en redes señor. Sociales, Pedro Aces Oficial. Oye, ¿en línea se puede adquirir o hay que comprarlo de manera impresa? No, en línea se puede adquirir el libro. También en Porrúa. Ha tenido muy buena venta. Déjame decirte y compartirte, estoy sorprendido, sí, lo mismo que Miguel Ángel Porrúa, de toda la gente que está ya adquiriendo el libro. Te mando un abrazo fuerte, Pedro. Muchas gracias, Teodoro. Buen día para ti y para todo tu auditorio. Muchas gracias. Él es el senador de la República, Pedro Aces Barba, a la sazón, es el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM. Opinión, reflexión, editorialización. En Irradia Noticias Morelos. La información al alcance de su mano.